Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los síndicos su presencia en esta comisión en relación con estos dos informes relativos a los ayuntamientos de Salas y de Parres. Y, bueno, voy a ser bastante breve porque yo creo que a lo largo de la tarde han quedado ya bastante claras algunas cuestiones. Y lo que realmente me preocupa es que aquí, en este edificio y derivada de la tarea parlamentaria que tenemos encargada, también en la Sindicatura de Cuentas, acabemos dándole tintes de normalidad a cosas que yo creo que no lo son y que desde luego en la calle no lo son. Yo no pretendo establecer ningún juicio de carácter moral, por cierto, no quiero incurrir en lo que me atribuye el síndico mayor, de esa especie de falacia naturalista, de derivar consecuencias morales de determinados hechos. Pero realmente yo creo que los ciudadanos están pidiéndonos a los parlamentarios en nuestra tarea de control, de control político y desde luego a los organismos de control externo, de los cuales uno me parece que esencial y fundamental es la Sindicatura de Cuentas, es que les demos explicaciones que puedan entender. Y lógicamente resulta muy difícil que no seamos capaces de llegar a conclusiones, simplemente de apreciar conclusiones. Y esto es muy sencillo: premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Y hay que finalizar el recorrido, porque si nos quedamos sin alcanzar conclusiones en esta especie de lenguaje un poco oscuro, ambiguo, sobre cuáles son las funciones o no son las funciones de la sindicatura, realmente se va a perder la eficacia de estos informes y se va a desnaturalizar absolutamente la función de control tanto de este Parlamento como desde la propia sindicatura. Y sencillamente, a mí personalmente, en relación con algunas de las cuestiones que se aprecian en el informe, sobre todo relativo al Ayuntamiento de Salas, me parece que tenemos que llegar a la conclusión. Tenemos que extraer conclusiones. Y yo creo que lo tiene que hacer también la sindicatura. Creo que es su función también establecer conclusiones y no quedarse simplemente en la premisa mayor, en la premisa menor y no continuar. Porque si no, sencillamente, la función de los organismos de control externos pues se vacía de contenido, a nuestro modo de ver. Y, lógicamente, no se puede admitir que un ayuntamiento de apenas, un municipio de apenas 6.000 habitantes, cuente con 90 empleados públicos, de los cuales más del 88% hayan entrado sin saber muy bien bajo qué normas, bajo qué principios, y no suceda nada. Y no seamos capaces de extraer una conclusión de eso. Fíjense que yo lo único que les pedía era que argumentase si eso les parecía legal o ilegal. No es un juicio moral, es un juicio de pura legalidad. Y ni siquiera hemos sido capaces de establecer esa conclusión. Entonces, ¿cómo van a pensar los ciudadanos que tenemos alguna utilidad? Si de un hecho tan palmario y tan notorio no somos capaces de extraer una mínima conclusión, como es esta, ¿no? Y me parece que se hacen, en este informe, se llegan a conclusiones realmente graves, ¿no? Esta de la incorporación del personal laboral es quizá la más llamativa, pero hay muchas otras. El hecho de que la contabilidad no refleja la situación real de un ayuntamiento, de una entidad pública, en fin, que haya cantidades que no se sabe muy bien dónde están. Yo no sé si son ciertas o no, porque anoté algunas de las cuestiones que decía el alcalde, que un alcalde de un ayuntamiento diga cosas como que constató que se había dado una orden verbal a los funcionarios del ayuntamiento para que no liquidasen determinadas tasas de basuras en periodo electoral y no suceda nada. Es decir, no sucede nada, no extraemos ninguna conclusión de eso. Una de dos: lo que ha dicho el alcalde es cierto y a mí me parece que es una cuestión grave, o no es cierto y por lo tanto debería de explicarlo. Pero, en fin, en definitiva, en una situación en la que estamos en este momento, una situación tan complicada en el país, una situación tan complicada en Asturias, con la situación, digamos, de desconcierto, de desafección en la que viven los ciudadanos, tenemos que emplear un lenguaje claro y tenemos que hablarles claramente. Y yo creo que la tarea de los políticos es hablarles claramente a los ciudadanos, pero lo de los organismos de control es fundamental. Y es fundamental que desarrollen su tarea con toda plenitud y con toda intensidad, llegando hasta el final y hasta las últimas consecuencias, si hay que llegar a ellas. Y tengo la sensación que de este informe se deducen conclusiones
o se extraen conclusiones realmente graves, pero vuelvo a decir, creo que no se ha querido llegar hasta el final, o a lo mejor sí, no lo sé, lo veremos. Pero si no somos capaces de desarrollar esa tarea, creo que no estaremos cumpliendo nuestra función y no estaremos dando respuesta a los ciudadanos, que yo creo que una situación como esta es la peor de las opciones. En todo caso, agradecer a la sindicatura su tarea, pero yo sinceramente les voy a pedir que lleguen hasta el final en este asunto y en cuantos tengan ocasión de intervenir, porque me parece que lo que nos estamos jugando es muy grave. Y en este momento, además, en una situación como están nuestros ayuntamientos, si lo que no tienen los ayuntamientos es una estructura adecuada para dar respuesta ni siquiera al principio básico de rendición de cuentas, yo creo que es bueno que se diga. Es bueno que se diga y que no juguemos con que si se ha colaborado o no se ha colaborado, si determinado interventor colaboró lo suficiente o no. Digámoslo, si estamos pidiéndoles a los ayuntamientos, si les estamos cargando con tareas de control que son incapaces de asumir por la estructura tan endeble que tienen, digámoslo también, porque a lo mejor también hay que tomar decisiones en ese ámbito, en el ámbito de la estructura municipal. En todo caso, vuelvo a reiterar el agradecimiento y muchas gracias por su tarea y muchas gracias por su comparecencia ante esta comisión. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda.